Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano de Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien en casa, reunidos en armonía y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que han enviado sus primicias, ¿no?, para bendición del Señor en cumplimiento de lo que hablamos la semana pasada. También quiero exhortar a aquellos que todavía no lo han hecho para que presenten sus primicias al Señor, porque es una bendición para ti y para tu casa, ¿no? Es un acto de honra a Dios y que redunda en beneficio tuyo y de tu familia. Así que exhorto a aquellos que todavía no lo han podido hacer, que hagan los esfuerzos para presentar sus primicias al Señor, porque seguro será de bendición para ti y para tu casa. También quiero recordar el culto que tenemos el domingo 14 de febrero, denominado el Día del Amigo Virtual, en donde cada uno se debe comprometer a que una persona, por lo menos una persona, se conecte a nuestra página de YouTube, se suscriba a nuestra página, para así tener la constancia que se conectó y que vio el mensaje que enviaremos el domingo 14 de febrero. No ha pasado mañana, el domingo 14. Ahora, usted debería estar invitando siempre. Sin embargo, estamos haciendo este servicio especial para el día 14, que cae domingo, para que usted procure o se comprometa a que por lo menos una persona, si usted puede conectar a 10, gloria a Dios, para que esa persona ese día se conecte a nuestra página de YouTube, se suscriba a la página y le dé el like a vistos. Esa será la prueba de que alguien que usted invitó se vio el mensaje. Que se suscriba y le dé el like a vistos para ese día 14 de febrero. Amén. Así que los invito a que nos comprometamos, nos entusiasmemos y estemos convocando amistades, familiares, amigos, compañeros de trabajo, enemigos, yo no sé, para que ese día estén conectados con nuestra página y puedan ver el mensaje que tenemos preparado para ese día. Amén. Ahora sí, entremos en materia. Hoy quiero hablar de un pasaje importante y que finalmente rompió el paradigma que se tenía de que la palabra de Dios solamente era para los judíos. Jesús lo mencionó en más de una ocasión. ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando la samaritana vino a pedir por su hija y Jesús le dijo que la comida no era para los perros sino para los hijos, dando a entender pues que la palabra que él estaba profetizando, que estaba diseminando en su ministerio, era para conocimiento exclusivo de los hijos de Dios, los hijos de Israel. Sin embargo, esa política o esa manera pues de predicar la palabra de Dios cambió, porque una de las cosas que a Dios le interesaba era que su palabra sea conocida hasta lo último de la tierra. Por lo cual, este pasaje que vamos a ver y que voy a dividir en dos partes por lo importante que es, rompe con esa tradición de que la palabra solamente era para los hijos de Dios, para los judíos, y se abre el compás para que otros pueblos, otras naciones no judías también reciban el evangelio y puedan ser salvadas y puedan recibir vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso este pasaje es importantísimo. Es el pasaje referente a Pedro y Cornelio, ¿no? Hoy vamos a referirnos a Cornelio. El domingo, este domingo, pasado mañana, vamos a referirnos al aspecto de Pablo, de Pedro. Hoy vamos a concentrarnos en Cornelio, que fue la persona que atrajo la atención de Dios por su manera de ser, por su conducta. ¿A cuánto no le gustaría eso? Llamar la atención de Dios por tu manera de ser. Vaya conmigo entonces para que lo veamos al libro de los Hechos. Recuerden que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 10. Cuando llegue ahí, diga amén. Ahí a los que estén consigo en su casa. Hechos, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Este es un capítulo maravilloso, pero quiero hoy circunscribirme al aspecto relacionado con Cornelio. Amén. Dice así los primeros 8 versículos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este es el inicio de la apertura del conocimiento de la palabra de Dios a otras personas no judías. La Biblia dice que se le aparece un ángel a esta persona, a Cornelio. Me llama la atención. Veamos las cualidades que tenía este Cornelio. La Biblia dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, no solamente él, sino toda su familia. Eran personas que buscaban a Dios, como usted y como yo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dice: hacía muchas limosnas al pueblo, ¿no? Y oraba a Dios siempre. Hay una quinta cualidad que no está aquí al principio, pero que sí está en el versículo 30. Hablando Cornelio, luego que llega Pedro a su casa. Pablo dice en el versículo 30: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Quiere decir que no solamente era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que era un hombre que daba limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre, sino que también era un hombre que ayunaba, era un hombre de ayuno. Ve la importancia del ayuno. Todas estas cualidades trajo como consecuencia la atención de Dios a este hombre. Recuerden, no era judío, era romano, era, como bien dice la lectura, era un centurión romano, era un hombre que tenía un rango alto, tenía un mínimo de 100 hombres bajo su cobertura. Y recuerden que Roma eran prácticamente los enemigos de Israel, porque eran los que sometían al pueblo. Israel estaba bajo la égida del pueblo romano, del imperio romano de la época. Por lo tanto, los israelitas no miraban con buenos ojos a los romanos, porque los tenían oprimidos. Sin embargo, me llama la atención que este romano llama la atención de Dios al punto que un ángel se le aparece, ¿no? Se le aparece y el ángel le da instrucciones para que envíe personas a buscar a Pedro, para que Pedro le diga qué tiene que hacer. Me llama la atención que este personaje, repito, romano, de los que oprimían al pueblo de Israel, fue el que Dios selecciona para bendecirlo. Bueno, pero también me llama la atención que este romano tenía cualidades extrañas, tenía cualidades que llamó la atención de Dios, porque la Biblia dice que era piadoso, temeroso de Dios, él y su familia. Era un hombre que daba muchas limosnas al pueblo, y mire lo que dice: oraba a Dios siempre. No era un hombre que oraba hoy y después se le olvidaba orar. No, la Biblia dice que oraba siempre. Era un hombre de oración. Ve la importancia. Cuando tú eres una persona de oración, una persona de ayuno, como vimos más adelante en el versículo 30, cuando eres una persona temerosa de Dios y tu familia, y procuras que tu familia y tú sigan a Dios, eso llamará su atención, llamará la atención de Dios, como en efecto ocurrió en este pasaje. Mira, no era común que un ángel de Dios se le apareciera a alguien, y menos a un romano.
Sin embargo, la Biblia es clara y le menciona pues que un ángel se le aparece, y cuando un ángel se presenta es para darte instrucciones. El ángel le dijo qué tenía que hacer, a dónde tenía que mandar a algunos hombres para que Pedro llegara a su casa, y que una vez Pedro en su casa, Pedro le diría lo que tiene que hacer. ¿A cuánto le gusta eso? Aleluya. Eso me indica a mí que este hombre estaba orando, pidiéndole cosas a Dios. Y Dios, obviamente, por la conducta de él, le respondió y accedió a sus peticiones, ¿no? Entonces, así que veamos a este personaje. Ya vimos las cualidades que tenía, que despertó la atención de Dios. Y a mí me llama la atención esto, porque esto nos demuestra que a pesar de que seas una persona apartada, digamos una persona apartada, pero que crees en Dios, lo buscas en espíritu y verdad en tu casa, tienes una vida de intimidad con Él, Dios se presentará delante de ti, o enviará, como en este caso, enviará a alguien para darte el seguimiento espiritual con ese alimento que debes ingerir espiritualmente hablando, que te hará la persona que Dios quiere que seas, de utilidad para Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. ¿No? Miren lo que dice, por ejemplo, miren lo que dice, por ejemplo, la Biblia en cuanto a este personaje importante. A mí me llama la atención algo aquí. La Biblia dice que era temeroso de Dios. La Biblia dice que era piadoso, hacía muchas limosnas, oraba siempre a Dios, era un hombre de ayuno. Y uno se podía preguntar, ¿por qué un hombre con todas estas cualidades, todas buenas? Porque dice que oraba a Dios. Y a mí me llama la atención que cuando dice oraba a Dios siempre, dando a entender, mi hermano, porque hay personas que oran a otra cosa. No estaba orando al divino niño, no le estaba orando a Don Bosco, no le estaba orando a San Judas Tadeo, no le estaba orando al Cristo de Atalaya, no le estaba orando al Cristo de Portobelo. A veces no se estaba orando a ninguna de esa gente. Le oraba a Dios. No es lo mismo que tú ores a este tipo de santos, que ya hemos hablado al respecto de eso aquí, ¿no?, que orarle a Dios. Y por eso la Biblia resalta eso en su palabra. Dice, oraba a Dios siempre. Porque hay personas que oran a otras cosas, tratando de que Dios los bendiga, pero oran a otros santos en vez de, como dice la Biblia, orar a Dios. Y por eso es que la Biblia resalta las cualidades de este hombre, donde dice que oraba siempre a Dios. Y oraba siempre, no oraba un día sí, un día no oraba cada cierto tiempo sí, o solamente cuando iba a la iglesia, no. Dice que oraba siempre. Eso me demuestra que este personaje era de aquellos que iba al templo a alimentarse de las cosas de Dios. Eso es lo que yo deduzco de las cualidades de este Cornelio. Era un hombre que buscaba a Dios en espíritu y verdad, y a pesar de ser un ciudadano romano, la Biblia dice que daba muchas limosnas al pueblo. Así que era un hombre dadivoso, era un hombre acostumbrado a dar, a bendecir a la gente que estaba en necesidad. Y todas esas cosas despertó la atención de Dios hacia él. Mira que la Biblia dice que el ángel le manifestó que tus limosnas han llegado, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios en memoria. Y eso atrajo pues la atención de Dios. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué este hombre con todas estas buenas cualidades, por qué Dios le manda a alguien para decirle, haz que Pedro venga a tu casa y Pedro te dirá lo que tienes que hacer? Esto me demuestra que a este hombre le faltaba algo, ¿no? Como le falta algo a mucha gente. La Biblia me hace entender a mí que a Cornelio, con todas estas buenas cualidades que tenía, le faltaba algo. Y Dios, al ver la actitud de él,
que era un hombre que perseveraba en la oración, que era un hombre que buscaba a Dios, él y su familia, y era un hombre dadivoso con el pueblo, sensible con la gente necesitada. Dios dijo, a este hombre le falta algo, yo quiero ganarme a este hombre y a su familia, pero a él le falta algo. Y por eso fue que Dios le manda al ángel, el ángel le da instrucciones de que mande a buscar a Pedro, para que entonces Pedro le dé lo que a él y a su familia le faltaba. ¿Qué le faltaba? Usted pudiera decir, bueno, ¿y qué le faltaba a este hombre si la Biblia lo menciona con tantas cualidades positivas espiritualmente hablando? ¿Qué le podía faltar a este hombre? Vaya conmigo a Hechos 11, versículo 14. Hechos 11, 14, hablando Pedro, narrando Pedro cuando él se regresa a Jerusalén después de la experiencia maravillosa que tuvo en la casa de Cornelio, y de lo cual hablaremos el domingo también. Pedro vuelve a Jerusalén y él rinde el informe, y él le informa a sus paisanos, a sus discípulos, la experiencia que tuvo con este gentil. Recuerde que un judío fuese a la casa de un gentil en esa época era abominable. Ningún judío se mezclaba con gentil. Solamente entrar en su casa era algo abominable para cualquier judío. Es más, la Biblia enseña que cuando ellos tenían que pasar por algún pueblo, ellos evitaban los pueblos gentiles para no mezclarse con ellos, porque judío con gentil no se llevaba. Por lo cual este pasaje rompe con eso. Y Pedro no solamente fue a la casa, entró en la casa de Cornelio, sino que lo bendijo. Pero de eso hablaremos el domingo, porque hoy quiero enfocarme en Cornelio. Pero ¿qué era lo que le faltaba a Cornelio y por lo cual Dios le envía un ángel? Hechos 11, versículo 14, dice lo siguiente. Pedro narrándole a sus paisanos lo que experimentó en la casa de Cornelio, dice en el versículo 14, que vamos a leer un poquito anterior. Vamos a leer desde el versículo 12. Y en el espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Ellos también fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos a la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, hablando de Cornelio, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y aquí viene el versículo 14, que quiero que prestes atención. Dice el 14: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué le hacía falta a Cornelio? Ser salvo. El hombre era piadoso, temeroso de Dios, daba limosna, oraba a Dios siempre, ayunaba, pero no era salvo. No había dado su corazón a Dios, no se había arrepentido delante de Dios. Y eso era lo que le faltaba a Cornelio para acceder a ser hijo de Dios. Y por eso en el versículo 14 de Hechos 11, Pedro, luego de escuchar la narración que le dio Cornelio de lo sucedido, le explica a sus paisanos qué era a qué Dios lo envió a su casa para ser salvo. Y esto me llama la atención, y esto es para que me escuchen muchas personas. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, hay personas que sienten que son buenas personas, no van a iglesia, no buscan a Dios, pero han tenido una vida secular aceptable. Van del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no se meten con nadie, no son bochinchosos, no son personas que traen problemas a la sociedad, viven una vida tranquila en su casa y sienten que por esa vida que tienen van al cielo, ¿no? Porque ellos dicen: yo no tengo que ir, y yo lo he mencionado ya, yo no tengo que ir a iglesia, yo soy una persona que no me meto con nadie, yo estoy metida en mi casa, yo voy a mi trabajo y rezo, voy a mi trabajo, regreso, no me meto con nadie, vivo en mi casa, y yo no tengo que ir a iglesia para ir al cielo, porque Dios sabe que yo soy una buena persona. Personas que se consideran buenas personas y piensan que por eso, porque son personas, digamos, aceptables a la sociedad, sienten que tienen el boleto ganado al cielo. Y este pasaje de Cornelio nos enseña que eso no es así.
Este pasaje nos enseña que además de estas cualidades que yo no sé si las personas que dicen que son buena gente tienen las cualidades de Cornelio, que era piadoso, temeroso de Dios, que oraba todo el tiempo, que den limosnas al pueblo y que ayunen. Yo no sé si las personas que dicen que son buena gente tienen las cualidades de Cornelio. Y la Biblia me enseña que aún con esas cualidades, todas buenas que tenía Cornelio, no era suficiente para Dios, no era suficiente para que él pudiera llegar al cielo. Por eso el ángel le dijo: busca a Pedro, llama a Pedro a tu casa y él te dará lo que te hace falta. Así que, mi hermano, en ocasión de lo que vamos a hacer el domingo 14 de febrero, el próximo domingo, es la oportunidad que tenemos con aquellas personas que seguramente tú conoces a muchas, gente que creen que son buena gente y tal vez sí lo son, en el aspecto secular, secularmente hablando. Son personas buenas para la sociedad, no se meten con nadie, ayudan a que pueden ayudar y sienten que por esas cualidades no les hace falta buscar a Dios y que sienten que por eso también van o deben ir al cielo. Este pasaje nos enseña que no es así. Y esta ocasión es buena para que podamos enseñarle a esas personas que conocemos, que seguramente tú conoces a alguien que no busca a Dios porque tienen una vida buena, secularmente hablando, tienen una vida aceptable. Tú debes conocer personas así. Entonces, esas personas tú debes entender que les hace falta algo. Porque si le hacía falta a Cornelio, que no creo que todas tengan las cualidades que tenía Cornelio, a esa persona, tú que tienes un poquito más de conocimiento en la Biblia, tienes que enseñarle: te falta algo, mi hermano. Y Dios, preocupado por Cornelio, viendo sus buenas acciones, viendo que buscaba a Dios de corazón, Dios dijo: pero le falta algo a este hombre, y yo voy a procurar que él lo tenga, para que él tenga acceso a mí. Y por eso Dios le envía ese ángel para que le dé las instrucciones y que él y su familia pueda lograr lo que Dios tenía reservado para él, producto de sus buenas acciones. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, ¿qué yo veo aquí? Yo veo que hay dos aspectos importantes y que yo quiero explotar, que yo quiero hablar más al respecto de la vida de Cornelio. La primera, ¿qué me enseña este pasaje en cuanto a Cornelio? Y en cuanto a cualquier persona que pueda tener algo de las cualidades de Cornelio, ¿qué me enseña la Biblia? Número uno, no es suficiente ser bueno. Mi hermano, no es suficiente ser bueno. Cornelio era bueno. Cornelio daba limosna a la gente todo el tiempo. Era un hombre piadoso. Era un hombre que buscaba a Dios, no solamente él, sino con su familia. Era un hombre que oraba todo el tiempo. Era un hombre que ayunaba. Yo no sé si las personas que dicen que son buena gente ayunan, ¿no? No sé si oran a Dios siempre. Mira las cualidades que tenía Cornelio. Oraba a Dios siempre, dice la Biblia. Era un hombre que ayunaba. Era un hombre que atendía a la gente que tenía necesidad. Porque, obvio, recuerden esto, era un centurión. Eso era como decir un capitán, un general de estos tiempos. Bueno, acá le llaman ahora, ¿cómo es? Se me olvida el nombre que tienen ahora estas personas que tienen estos rangos. Pero era una persona que tenía un alto rango y en consecuencia era un hombre que económicamente estaba bien. Y la Biblia resalta que este Cornelio ayudaba a la gente necesitada. O sea, con todas estas buenas cualidades que tenía Cornelio, la Biblia me enseña que no era suficiente. Para Dios eso no era suficiente. O sea, así que ser bueno para llegar al cielo no es suficiente. O sea, esto es tan importante, mi hermano, que lo entendamos, porque si Cornelio, con todas estas 5 herramientas que él tenía, que cualquiera envidiaría, que todo el mundo quiere tener, no era suficiente,
Imagínate, mi hermano. ¿Sabes cuánta gente está engañada pensando que van al cielo porque dicen que son buena gente? Cornelio era buena gente. Y si Dios no le manda a este ángel para que recibiera lo que le hacía falta, no iba al cielo. Así que, mi hermano, ser bueno no es suficiente. Dile a alguien que tenga cerca, ser bueno no es suficiente. La Biblia me enseña eso con Cornelio, mi hermano. Cualquiera sería una persona modelo solo con las cualidades que tenía Cornelio. Pero, sin embargo, para Dios no era suficiente. Le faltaba algo muy importante. Y ese algo le falta a mucha gente. Sobre todo a esa gente que se llenan la boca diciendo que son buenos y que no hace falta que vayan a iglesia. Bueno, esa gente debería estar escuchándome hoy. Y si tú le puedes mandar mensajes, mándaselo. Porque, mi hermano, la Biblia me enseña a través de Cornelio que ser buena gente, y yo lo he mencionado antes, no es suficiente. No es suficiente para Dios. Mira lo que dice lo que dice Pedro. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hablando Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 5. Hechos 2:5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Mire lo que dice Pedro a estos judíos, como dice la Biblia aquí, judíos, varones piadosos. Mira lo que habla Pedro de esta gente más adelante en el versículo 38. Vaya conmigo más adelante, Hechos 2:38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos. Está hablando con los mismos, esos hombres varones piadosos de que habla el versículo 2. Pedro les está diciendo en el versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro hablándole no a gente vulgar, no a gente apartada, no a gente que de repente tenga una vida objetable, no. Le está hablando a gente piadosa. Y Pedro les está diciendo: arrepiéntanse. ¿Qué nos está diciendo aquí esto? Mi hermano, decir que eres una buena persona para Dios no es suficiente. Hay algo que te falta, que fue lo que Dios le dio a Cornelio y a su familia. Vamos a verlo más adelante. Le faltaba ser salvo, le faltaba entregar su corazón a Dios, le faltaba arrepentirse, tener buenas actitudes, ser una persona de buenos sentimientos. No me malinterprete, eso es bueno, y qué bueno que usted ayude a la gente que pueda ayudar. Eso es parte, ya hemos hablado de eso aquí, que es más buenaventurado dar, hemos hablado de eso aquí. Sin embargo, todas estas cosas, alejados de Dios, no sirven para absolutamente nada, ¿no? Y le faltaba a Cornelio ser salvo, le faltaba a Cornelio recibir el perdón de Dios, le faltaba arrepentirse. Habían actos que tenían que ser sometidos delante de Dios para recibir el perdón por los pecados que hayamos cometido, para que podamos recibir, como quien dice, el visto bueno de Dios para ser considerados hijos de Él. Ese aspecto de ser salvo le falta a mucha gente buena, mucha gente de buenas acciones y de buenos sentimientos. Mi hermano, por favor, repasa las cualidades que tenía Cornelio, repásalas. Y si tú las tienes, es bueno. Pero la Biblia dice que aún con eso, para Dios no era suficiente. ¿Por qué Dios tenía que mandarle un ángel a alguien con estas 5 cualidades? ¿No crees tú que era suficiente cualidades para que cualquier persona tenga su boleto al cielo? Alguien que es piadosa, temerosa de Dios, que da limosnas, ayuda a la gente, ora a Dios siempre y ayuna. Cualquier persona con estas cualidades
siente que tiene el boleto al cielo ganado, mi hermano. Pero Dios dijo, no, a este hombre le falta algo. Y mi hermano, tal vez a ti también te falta, que me estás viendo. Tal vez a ti que sientes que no tienes que buscar de Dios, porque como tú eres buena gente, no necesitas buscar de Dios, no necesitas acudir a Él, no necesitas como él. Y mi hermano, la Biblia dice que Cornelio oraba a Dios, no oraba al divino niño, ni a Portobelo, ni a Don Bosco, ni a San Judas Tadeo, no oraba a ninguno de ellos, porque ellos son palos, son cosas hechas por hombres, ¿no? Oraba a Dios. Y cuando la Biblia dice que oraba a Dios siempre, Dios está resaltando que no oraba a quien no debía orar, que mucha gente lo está haciendo hoy en día. Se oraba a Dios y siempre. Entonces, si un hombre con estas cualidades, Dios dice, todavía te falta algo, mi hermano, preocúpate, porque estas 5 cualidades cualquiera diría, yo tengo mi boleto ganado directo y sin escala para el cielo. Y Dios dijo, no. Por eso este pasaje es importantísimo, amados. Sobre todo para aquellas personas que tal vez te hayan dicho en algún momento, pero yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo por qué ir allá, yo no tengo por qué ir ahí, yo soy buena gente, yo no me meto con nadie. Seguramente tú has escuchado eso. Bueno, a esa gente, mándale este mensaje, para que entiendan que con la vida de Cornelio no tienen el cielo agarrado como creen. Algo les falta. Y por eso hoy estamos hablando de Cornelio. El domingo vamos a hablar de Pedro, que también fue otra cosa. Pero eso es para el domingo. Vamos a enfocarnos hoy en Cornelio. Así que lo primero que yo veo aquí, sobre que nos enseña Cornelio, o que nos enseña Dios, es que ser bueno no es suficiente. Ser buena gente no es suficiente. Hay otras cosas más importantes si quieres llegar al cielo. Y Cornelio nos enseña eso. Número 2. No es suficiente ser sincero. La Biblia dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Mira, qué bueno que tengamos tiempo de oración permanente, diaria en nuestra vida, ¿no? En público y en privado. Qué bueno es, porque la Biblia dice que siempre. ¿Por qué la Biblia dice siempre? La Biblia podía decir oraba, era un hombre de oración. Pero dice oraba a Dios siempre. Quiere decir que difícilmente un día podía pasar sin que este hombre orara. Porque la Biblia dice que oraba a Dios siempre. Lo que habla de su sinceridad, lo que habla de la buena persona que era. Ahora yo me pregunto, ¿qué cosas le podía pedir Cornelio a Dios por el cual llamó su atención? Yo me imagino que dentro de las cosas, aquí yo estoy suponiendo, que dentro de las cosas que Cornelio en su tiempo de oración le pedía a Dios era, manifiéstate a mí, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, como dice una canción, quiero tener más conocimiento de ti, Dios. Y por eso cuando el ángel vino, el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas llegaron delante de Dios como memoria. Entonces eso me hace pensar a mí que en su tiempo de oración, Cornelio le pedía a Dios conocer más de él, que él quería tener una vida de más intimidad con él, lo que demuestra que orar es bueno, pero orar sin cesar es mucho mejor. Y en esa oración me imagino que Dios atendió el clamor del corazón de Cornelio, de seguramente querer tener más intimidad, tener más conocimiento de él y de su palabra. Y esto fue lo que trajo como consecuencia que el ángel se presentase delante de él. Y mi hermano, aquí también hay otra enseñanza. Dios está pendiente de buenos y malos. Dios está pendiente de buenos y está pendiente de... Y cuando digo gente de buenos y malos, me refiero a gente que está en sus caminos y de gente que no lo pueda estar tanto, como el caso de Cornelio, ¿no? Mi hermano, podrán haber personas que sienten que no les hace falta buscar a Jesús, pero en su vida normal tienen buenas actitudes,
son personas que tal vez son buenos empleados, son personas que son buenos padres, buenos hijos, ayudan a necesitados, son personas que no se meten en problemas, no son un problema para la sociedad. Sin embargo, sienten que buscar de Dios no es su prioridad. Y tal vez que no era el caso de Cornelio, ¿eh? Este no era el caso de Cornelio, porque había veces que Cornelio oraba siempre a Dios, ¿no? Sin embargo, hay un aspecto por el cual todo creyente o todo cristiano debe atravesar. Debemos esperar que Dios perdone nuestros pecados. Debemos venir a Él para que Él nos salve, para que Él nos libere, para que Él nos haga libres de la esclavitud del pecado. Buscar a Dios para que Él diga, perdona nuestros pecados. La Biblia menciona en el Padre nuestro que debemos pedirle que perdone nuestros pecados, ¿no? ¿Cuántos piden eso en su oración diaria? Que Dios perdone tus pecados. Mira, es arrogante orar todos los días y no pedirle a Dios que te perdone tus pecados, porque algún pecado habrás cometido durante el día, de acción, obra u omisión habrás cometido. Y por eso en esa oración modelo del Padre nuestro, Dios nos anima a que pidamos perdón todos los días por nuestros pecados. Y esto seguramente atrajo la atención de Dios, ¿no? Atrajo la atención de Dios y provocó que Dios mandara un ángel a un gentil, no a un judío, como era lo corriente, era la tradición, que Dios se manifestara a su pueblo. No, se manifestó a un gentil, se manifestó a una persona que supuestamente no era del pueblo de Dios. Lo que nos demuestra que Dios no hace excepción de personas, y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que es lo que su palabra nos enseña. Y este pasaje de Cornelio es el que finalmente abre el compás, porque cuando Pedro, que vamos a ver el domingo, se reúne con sus discípulos a contarle lo que vivió, la experiencia que vivió con Cornelio, ellos entendieron que Dios les estaba diciendo: es el momento de abrir el compás del conocimiento de la palabra de Dios. Pero todo inició con este Cornelio. Así que es lo que yo entiendo que Cornelio pidió en sus oraciones, que hacía todos los días a Dios, y Dios respondió enviándole un ángel. Otra cosa importante que yo veo de este pasaje tan interesante, tan importante, y que rompió paradigmas en el mundo cristiano, es que toda persona necesita que alguien le hable de Jesús. El ángel le dijo: envía hombres a Jope, allá donde está Pedro. El domingo hablaremos en más detalle de eso. Vaya a buscar, me envía hombres a donde Pedro. Él está en tal lugar, está con tal persona, la persona vive en tal lugar. El ángel fue preciso para que no hubiese problema de dónde encontrar a Pedro. Dile a Pedro que venga a tu casa, y cuando Pedro llegue allí, él te dirá lo que tienes que hacer. Y mi hermano, toda persona necesita lo mismo. Toda persona necesita que un Pedro le vaya a hablar, ¿no? Por muy buena gente que sea, alguien que conozca la palabra necesita hablarle de Jesús. Y es lo que yo quiero animarte que hagamos, no solamente para el domingo 14. Esto debe ser una práctica consuetudinaria, normal, ordinaria de todo cristiano. Hablar de Jesús en el momento que pueda hacerlo a toda persona, buena como era Cornelio, mala como hay muchos, ¿no? Hablarle de Jesús. Es importante que nosotros entendamos la importancia de hablarle de Dios a las personas. No importa lo buena que crea que es. Cornelio era bueno y Dios le mandó a Pedro para que le hablara. ¿Quién te crees tú? ¿O quién se creen esas personas que dicen que son buena gente para pensar que no necesitan que nadie les hable de Jesús? Entonces, quiero cerrar recordándoles la importancia esta.
Jesús, Dios siempre ha procurado que alguien vaya a ti. Y mira que aquí hay otro aspecto importante. ¿Por qué el ángel no evangelizó directamente a Cornelio? ¿Por qué el ángel que se le apareció, que habló con él, por qué no fue el mismo ángel quien le hablara de Jesús a Cornelio? Porque esa no es función de los ángeles. Los ángeles no están para evangelizar a nadie. Esa es una función que Dios nos dejó a usted y a mí. Nosotros, los humanos, somos los encargados de hablarle de Jesús a los que están apartados. Es decir, esa es función suya y mía. Somos nosotros los encargados de hacer que la gente tenga el conocimiento de Jesús. Por eso dice la Biblia un poquito más adelante en Romanos. Vaya conmigo a Romanos. Romanos 10. Romanos 10, versículo 14, dice la Biblia, en pregunta, que es una canción que es muy conocida por todos. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo alguien podrá creer en Jesús si no hay nadie que se presente a hablar de él? Entonces es importante esto. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿no? Lo primero que hace Pedro es hablar de quien le hacía falta conocer a Cornelio, ¿no? Conocer de Jesús, conocer que Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Lo he repetido antes. La Biblia dice que es a través de Jesús que podemos llegar al cielo. Nadie llega al cielo por buena gente, se llega al cielo por Jesús. La Biblia estableció que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. No tus buenas obras, no lo buena gente que crees que eres. La Biblia dice que para llegar al cielo es a través de Jesús, no a través de los buena gente. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que en Él cree, ¿no? Y por eso Dios mandó su preciado tesoro, para que los que crean en su Hijo no se pierdan y tengan vida eterna. Y Jesús lo dijo, no sé cuántas veces tengo que repetir lo mismo. Jesús dijo, nadie viene al Padre, o sea, nadie va al cielo si no es por Él. Así que si eres buena gente, pero Jesús no forma parte de tu vida, vas al infierno con todo y lo buena gente que eres. Esto ya yo lo he dicho aquí. Entonces, la Biblia nos enseña que un hombre como Cornelio, con buenas cualidades envidiables para cualquier cristiano de hoy día, Dios dijo, a este hombre le falta lo más importante para que pueda ser salvo. Y por eso el ángel lo instruyó para que mandara a buscar a Pedro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando finalmente Pedro llega a la casa de este hombre? Me encanta porque la Biblia dice que cuando Pedro llega a la casa, no solo estaba la familia de Cornelio, que era también piadosa, porque la Biblia dice que él y su familia eran temerosos de Dios, sino que Cornelio invitó al vecino, invitó al compañero, de repente había algunos enemigos estaban ahí también, quién sabe, pero dice que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, la casa estaba llena la casa de Cornelio. Es decir, Cornelio en su sabiduría dijo, ven acá, este evento en donde venga un hombre de Dios a hablar a mi casa, yo no quiero que solo sea para mi familia, yo quiero que esta bendición, esta palabra que vamos a recibir, también alcance a otros. Es el mismo espíritu que usted debe tener con respecto a la palabra. Si usted aprecia la palabra de Dios, la que enviamos cada viernes y cada domingo, la actitud suya debe ser la de Cornelio, que dice, ve acá, viene la prédica del viernes, viene el viernes de enseñanza, viene la prédica del domingo, la actitud del buen creyente, del buen cristiano, y ve acá, yo no quiero ser egoísta con lo que yo voy a recibir, yo voy a procurar que alguien
familia, amigo, conocido, enemigo, yo no sé, también pueda recibir esta palabra, que fue lo que hizo Cornelio. Cornelio no fue egoísta cuando Pedro llegó a su casa, y Pedro era Pedro. Si usted lee los capítulos anteriores, Pedro venía de hacer milagros. Pedro venía de resucitar a Dorcas. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de Dorcas? Que resucitó a Dorcas. Venía también de sanar a Eneas. O sea, Pedro venía de hacer, hasta que Pedro era un hombre conocido en el área. Así que, mi hermano, el que iba a la casa de Cornelio no era cualquiera. El que iba a la casa de Cornelio era un hombre ungido. Y el domingo hablaremos de eso cuando hablemos de Pedro, porque también Pedro vivió otro paradigma que se rompió con Pedro, pero de eso hablaremos el domingo. Pero mi hermano, cuando Pedro finalmente llega a la casa de Cornelio, Cornelio no fue egoísta, y eso es otro mensaje importante. Cornelio dijo: este hombre de Dios que viene a mi casa, yo quiero no solamente que mi familia lo aproveche. Y la Biblia dice que ahí habían amigos de él, había la comunidad estaba ahí, la casa de Cornelio estaba full, llena. Ok, estamos en pandemia, no podemos estar reunidos muchos, pero tú puedes procurar que tus amigos desde su casa enciendan su computador, vayan a la página de YouTube, se conecten y vean el mensaje. Y esto es, mi hermano, algo que debería ser un chip permanente de todo cristiano. Nosotros deberíamos hacer desde nuestra casa, procurar que la palabra de Dios igualmente sea diseminada, igualmente sea expandida, llamando a tus amigos, compañeros, no sé, para que también, te voy a enviar la palabra que nuestro pastor nos envió el viernes, te voy a enviar la palabra del domingo, procurando que la palabra no solamente se quede contigo y tu familia, sino que también la palabra que la palabra alcance a otros, como procuró Cornelio ese día que Pedro lo fue a visitar. Así que, amado hermano, para terminar, una de las cosas maravillosas que me enseña este pasaje en cuanto a Cornelio es que, y lo que más me llamó la atención, porque mi hermano, no cualquiera tiene las 5 características que adornaban a este romano, a este centurión romano. No era judío, era un gentil que oprimía al pueblo de Dios, pero Dios tuvo que mirar a ese hombre, así como Dios podrá mirar a cualquiera siempre que tenga buenas actitudes. Pero las buenas actitudes no son suficientes. Si no fueron suficientes para Cornelio, mírate en el espejo de Cornelio. Si tú tienes si tú tienes las 5 herramientas que tenía Cornelio, gloria a Dios. Pero tal vez a muchos les faltan algunas de las que tenía Cornelio y no eran suficientes para Dios. No eran suficientes. Así que este es el mensaje, amados. Procuremos que la palabra de Dios no solamente te alcance a ti y a tu familia, como bien hacía Cornelio, sino que también pueda alcanzar a otros. Porque es lo que Dios, a través de su Hijo, en esa última comisión que le dejó a sus discípulos, le dijo: vayan, prediquen la palabra, enséñenles lo que yo les enseñé, bautícenlos y sean testigos míos en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Desde nuestras casas podemos todavía cumplir esa comisión de que la palabra de Dios llegue a los sinfines. Esta palabra puede llegar a Charcomondongo. No hay lugar donde el internet no llegue hoy día, ¿no? A otros países. Esta palabra llega a otros países también, de personas que se conectan y ven nuestros mensajes, y le damos gracias a Dios por ello, ¿no? Porque aún de nuestra casa podemos cumplir esa gran comisión que Jesús nos dejó, ¿no? Pero la vida de Cornelio es una vida de bendición y que nos enseña muchas cosas interesantes que siempre debemos retener y aprender. Mira, quiero terminar con lo que dice Hechos 10:35, que es la voluntad de Dios. Dice Hechos 10:35: sino que en toda nación Dios se agrada de aquel que le teme y hace justicia.
Así como Dios, o así como Cornelio, llamó la atención de Dios por sus buenas obras, sus buenas actitudes como ser humano, también lo puedes hacer tú. Pero recuerda, aún te falta algo. Hay algo que le falta a mucha gente y que nadie como tú, que me estás viendo, que tienes un poquito de conocimiento de la palabra, hagas como Pedro, vayas allá a su casa a darle lo que le hace falta a estas personas. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra de hoy. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos enseñas a través de la vida de Cornelio, que nos enseñas, oh Dios, a que seamos igual que él, piadosos, temerosos de Dios, que oramos a Dios siempre, que atendemos a los necesitados, que ayunamos, que lo buscamos en espíritu y en verdad, pero que también estamos sedientos de su palabra, así como lo estuvo Cornelio, que seguramente le pidió a Dios que le diera lo que le hacía falta para ser salvo. Y Dios a través del ángel le dijo, busca a Pedro y él te dará lo que te hace falta. No tengo la menor duda que Cornelio está delante de Dios con su familia y con las personas que creyeron en la palabra, ¿no? Pero aquí lo importante es, y lo que nos queda a nosotros es imitar lo que, no solamente lo de Cornelio, sino también lo de Pedro, de ir a la casa del necesitado, de ir a la casa de aquellas personas que creen que son buenas, y que tal vez sí lo sean, pero que les falta algo. Y nos toca a nosotros, no el ángel, nos toca a nosotros acudir a estas casas, aún por medios tecnológicos, para que la palabra de Dios llegue a los corazones de estas personas y que reciban lo que, al igual que Cornelio, le hacía falta. Te doy gracias, Dios, por seguirnos sosteniendo, por seguirnos amparando, por seguirnos manteniendo en salud, por seguir manteniéndonos en altares de oración y buscándote en todo el tiempo, en verdad, buscarte de todo corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente del domingo, porque el domingo hablaremos de la parte que en este mismo pasaje vivió Pedro. Dios le bendiga.